Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión online, que por algún motivo no pueden estar hoy en la iglesia. Les bendecimos, les saludamos y esperamos que la palabra llegue a sus hogares y que también ministre grandemente sus corazones. Hablemos claro de la depresión. Muchas personas hoy en día sufren o pasan por episodios de depresión. ¿Sabe? Escucho en consejería y tratamos de ayudar a algunas personas que viven con este flagelo de la depresión, por estados de tristeza, por estados de desilusión, desesperanza, por episodios difíciles, entran en estados de depresión. Y existen tratamientos. Yo quería hablarle esto a la iglesia porque es importante que como cristianos tengamos claro el tema. Primero, para cuidar nuestro corazón de la depresión, porque nadie está exento de ella. Y segundo, para que podamos ayudar a aquellos que tenemos cerca, que están pasando por esta dificultad, por este tiempo adverso. Entonces he venido haciendo un estudio acerca de la depresión, porque he tenido que escuchar a varias personas y familias que han sido afectadas, sus hijos, sus familiares, por este tema de la depresión. Entonces hoy vemos tratamientos, psicólogos, psiquiatras, medicamentos y demás que ayudan temporalmente a equilibrar a la persona, a estabilizarla por algún tiempo. Pero si la persona realmente, con nosotros como creyentes, sabemos que no confiamos en el Señor y más bien nos tomamos de la mano del Señor, esto puede volver. Y terminaríamos de pronto algunos acostumbrándose a medicamentos, a visitar psiquiatras, a depender de psicólogos y demás. Y ese no es el deseo del corazón de Dios. Él anhela que su gozo esté en nuestro corazón y vernos felices. Así que, queridos, dice el Salmo 40, versos 1 y 2. Salmo 40, versos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí lo está leyendo ahí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire cómo se sentía David. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. David se sentía supremamente mal, estaba muy afligido, se sentía en un lodo, se sentía enterrado y dijo: el Señor fue el que puso mis pies sobre la roca, el que enderezó mis pasos. Usted dirá, bueno, ¿qué es depresión? Yo lo busqué en el diccionario y hay una parte que me gustó acá, o una definición, y dice: acto de empujar hacia abajo. Un estado bajo, un decaimiento de espíritu, desaliento, un estado de tristeza, un estado bajo de fuerza. Pero me impactó: acto de empujar hacia abajo. Y digo yo, tremendo, es lo que el enemigo ha querido hacer con muchas personas, incluidos cristianos. Acto de empujar hacia abajo, de apocarnos, de anularnos, de desalentarnos, porque eso es lo que el enemigo quiere. Oprimirnos, empujarnos hacia abajo. ¿Quién puede sufrir de depresión? Cualquier persona. Un trabajador que lleve años en su trabajo, que esté cansado de hacer lo mismo, que empiece a sentirse: esto no tiene sentido, todo el tiempo hago lo mismo, qué ganancia tengo, qué provecho, no hay cambios, y en cualquier momento puede venir un estado depresivo. Lo puede vivir un profesional que dedicó muchos años a su estudio y le añadió esmero al estudio y hasta dinerito, y luego no consiguió trabajo en lo que estudió y vienen esos tiempos de depresión. Señor, ¿y yo para qué hice eso? ¿Y de qué me sirvió? Pero el dinero que me gasté, y los transportes, y los años que perdí, y el enemigo empieza a poner todos esos pensamientos en el corazón y puede entrar en depresión. Un chico estudiante que se esfuerza por ser el mejor puede entrar en depresión. Un niño, ¿sabe que hoy en día hay depresión infantil? Hablaba con una mamita que su hijo empezó a tener depresión desde los 6 años. A los 9 años ya había tenido 4 intentos de suicidio. Y yo decía: Dios mío, son cosas que van pasando y que hoy en día nos aterramos de las cosas que escuchamos y queremos ayudar, y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ayudar a otros, amar al Señor como a sí mismos, pero al prójimo
amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Así de que tenemos la tarea y por eso sentía tenemos que hacer equipo para ayudar a muchos que están siendo azotados por el flagelo de la depresión. Lo puede vivir la viuda que perdió a su esposo por la soledad y la tristeza que siente. Si no la controla, si no confronta ese sentimiento, puede entrar en depresión y puede sentir que se le acabó la vida. Una señora que se separó me decía: yo siento que no puedo vivir, no tengo fuerzas, me dejó mi esposo y siento que no puedo seguir sin él. Yo dije: wow, tremendo, cerquita, no tengo ganas de comer, me he bajado tantos kilos de peso, me pasa esto, no tengo. Yo decía: wow, tremendo, ni come la señora, ni duerme, ni tiene deseos de vivir porque se fue el marido. Yo decía: tremendo, tenemos que controlar lo que vivimos. Y si tenemos al Señor, queridos, nosotros como cristianos tenemos que aprender a confrontar estas situaciones adversas que pasamos, porque no las pasamos solamente nosotros, también las pasan. La Biblia habla de reyes que cayeron en depresión. David cayó en un tiempo de depresión, el verso que acabamos de leer. Yo tengo aquí otro, Salmo 55, versos 4 y 5. El rey David, el dulce cantor de Israel. Y mire lo que dice en un momento de su vida. Salmo 55, versos 4 y 5 dice: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. David se sentía en un momento lleno de miedos, con terror, con temor, inseguro. Dice: terror cayó sobre mí, temor cayó sobre mí. Y era el dulce cantor de Israel, el que libraba las batallas del pueblo de Israel, y el Señor le daba grandes victorias. Ese mismo, imagínense, Jonás, estando en el vientre de la ballena, sintió temor. Dijo: mi alma desfallece y necesito que tú me escuches y mi oración llegará a tu santo templo, Señor, porque se sentía que ya no podía más. El profeta Elías, anotaba Elías, recuerde que después de que tiene esa tremenda victoria en donde derriba a los 400 profetas de Baal y Dios le da una tremenda victoria, viene esa mujer Jezabel a asustarlo, viene esa mujer a intimidarlo, porque hay mujeres tremendas, y viene a decirle cosas y lo asusta con amenazas de muerte, y él sale huyendo. Primera de Reyes 19:4. Y dice la Biblia: y él se fue por el desierto, hablando del profeta Elías, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se imagina? El profeta Elías, con esa tremenda unción que tenía el profeta Elías, que levantaba muertos, una unción poderosa, y en algún momento con una amenaza de una mujer se siente tal vez cansado de la gran victoria que Dios le había dado, quedó con pocas fuerzas, no las recuperó en Cristo, y fue y se metió y se escondió en una cueva y se puso debajo de un árbol, y allá dijo: no, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Ese mismo que levantaba muertos, le vino un momento difícil, queridos, y el Señor, viéndolo así tan mal, viendo a Elías postrado, que no quería ni vivir, le envía un ángel. ¿Sabe? Cuando uno está pasando esos tiempos difíciles debe rodearse bien. Dios le envía un ángel y el ángel le dice: Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Qué le estaba diciendo? Elías, párate, sal de esa situación, levántate, no te vas a quedar ahí postrado, no te vas a quedar en la depresión, porque hay mucho por hacer, hay un propósito de Dios que cumplir. Entonces no nos podemos quedar enterrados, ni encerrados, ni tristes, ni desolados, porque largo camino nos resta. A nosotros como cristianos, a alguien hoy el Señor le está diciendo: levántese, coma de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, beba, cúbrase con la sangre de Cristo y siga adelante, porque largo camino le resta. Hay unos pasos que llevan a la depresión. Yo noté algunos que usted tiene que ir identificando, porque tal vez usted no ha llegado a la depresión, pero ha pasado por algunos de ellos. La decepción es uno de ellos. Es la primera fase de la depresión, la decepción. Cuando las personas sufren depresión, cuando son confrontadas, y son confrontadas con la decepción, con la desilusión, con el fracaso. Cuando usted empezó un negocio y no le salió bien,
Cuando ha intentado una cosa y no le sale, cuando ha intentado en sus sentimientos una persona, ha orado por la otra y como que no se le dan las cosas, como que usted siente no he encontrado la persona correcta, mi ayuda idónea. Cuando empieza un proyecto y no lo termina, cuando empezó una carrera y la termina y no consigue trabajo en esa carrera, cuando esos momentos tenemos que aprender a controlarlos. ¿Cómo reaccionamos cuando vivimos esos tiempos? Cuando el esposo se fue, cuando la mujer salió de la casa, cuando partió un ser querido, ¿cierto? Porque en este tiempo muchos entregaron a seres queridos por esta pandemia y tuvieron que algunos ni siquiera ir al entierro, entregar a sus seres queridos, y eso trajo tristeza al corazón. Este fue un año de muchas confrontaciones, digámoslo así. Eso genera decepción. Y cuando no aprendemos a solucionar esas situaciones adversas, podemos empezar a caer en la tristeza, en la amargura, y vamos acercándonos a la depresión. Así de que la decepción es algo que tenemos que cuidar. ¿Cómo lidiar con la decepción? Cuando las cosas no nos salen bien, cuando no prosperan, cuando no tenemos éxito. Es un sentimiento que tenemos que controlar. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Le dice Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Queridos, tenemos que olvidar lo de atrás, por difícil que sea. Por difícil que sea. Si partió un ser querido en tiempo de pandemia, seguramente que lo lloramos, lo entregamos al Señor, oramos, pero tenemos que seguir adelante. Debemos avanzar. Pablo dijo: una cosa hago, extendiéndome a lo que tengo adelante, dejando lo pasado atrás, prosigo a la meta. Así de que no se quede en lo de atrás, no se quede en lo pasado, prosiga a lo que está adelante. Si se decepciona, vuelva a levantarse y siga y continúe y levántese y avance. El Señor tiene cosas nuevas. Isaías 43, versos 18 y 19. No os acordéis, Isaías 43, versos 18 y 19. Y mire lo que nos dice hoy el Señor: no os acordéis de las cosas pasadas. Algunos viven recordando todo lo pasado, y no precisamente para vivir felices, sino tristes. Ay, cuando yo era joven. Ay, cuando tenía esa salud, bendita salud. Y viven recordando, pero no para estar felices, sino para estar tristes. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Mire lo que dice el Señor: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire qué lindo, otra vez. ¿Lo ha hecho el Señor antes? ¿Cree usted que Dios puede hacerlo de nuevo? Otra vez, dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ha pasado por esos tiempos solos? De sentirse solo. Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido. Lo que pasa es que el enemigo nos hace creer: a ti te tocó la peor parte, a ti te tocó lo más difícil, para ti es lo peor, mírate solo, mira esto, mira lo otro, y te hace sentir que lo que tú vives no lo vive nadie. Pero muchas personas viven las mismas situaciones y tienen que salir adelante. Isaías 42, 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, dice el Señor. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. He aquí yo anuncio cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Creo que después de este tiempo de renovación, en donde nos tocó aprender a pagar las cuentas online. Bueno, empecemos porque nos tocó aprender online a hacer muchas cosas que antes no hacíamos. A tener una conferencia online, reuniones online, pagos online. Yo tuve que aprender a pagar online. Yo no sabía pagar online. Yo dejaba que Sandro pagara, pero en este tiempo me tocó también a mí pagar cosas y aprender a inscribir las cuentas y aprender a pagar y hacer todo por internet. Creo que tuvimos un aprendizaje grande. Nos tocó predicar online, aprender a poner una cámara para que no saliéramos oscuros en la cámara, en la conferencia.
aprender a ubicar la cámara, poner un set bonito donde se viera ordenado donde estábamos. Nos tocó aprender a hablarle a una cámara sin tener público. Nos tocó aprender a estudiar en casa algunos, a trabajar en casa otros. Creo que muchas cosas nos tocó aprender. Fue ciertamente un año de renovación, claramente. Pero yo siento, y es lo que nuestros pastores han hablado, dice el Señor, las cosas primeras se cumplieron, yo anuncio cosas nuevas. Y es ese nuevo ciclo que viene después de la pandemia para cada uno de nosotros, un nuevo tiempo en donde muchas cosas fueron renovadas, pero viene algo nuevo. La buena noticia es que Dios siempre tiene un plan. La buena noticia es que Dios viene con algo fresco. La buena noticia es que lo nuevo del Señor siempre será mejor que lo anterior. Así de que esté gozoso, esté feliz, porque Dios tiene un plan. Así de que, queridos, las misericordias de Dios son nuevas cada día, es lo que la Biblia dice. No se quede en la tristeza porque el negocio no dio, porque el hijo no ha cambiado, porque el esposo no es como usted quiere que sea. No se quede en la tristeza porque los negocios no producen lo que usted quiere que produzcan. No se quede en la desilusión por el ser querido que tuvo que entregar. No se quede en tristeza porque la tristeza, la decepción van llevándolo a la depresión. Y cuando menos se dé cuenta, usted se abruma de tantas cosas y ya está en depresión. La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Más bien dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día para nosotros. Queridos, la desesperanza, la desilusión es el lugar en donde Satanás nos quiere tener. Es el lugar donde él quiere tenernos presos. Es el lugar a donde nos quiere llevar. Y es el lugar que usted tiene que identificar. Si usted está caminando hacia la desesperanza, hoy le va a decir no al enemigo. Porque esos pensamientos, no puedes, no calificas, no lo vas a lograr, no vas a sacar tu hogar adelante, no vas a poder con esto, no vas a poder con tus hijos. Ese pensamiento no proviene de Dios. Ese pensamiento proviene del enemigo y te está llevando a la desesperanza. Y la desesperanza, a la desilusión, al desespero, al abatimiento y a la depresión. Así de que cuide mucho su corazón, porque algunos son prisioneros de esperanza, han sufrido y se quedaron con ese sufrimiento. Es que usted no sabe lo que me tocó pasar a mí, yo fui rechazado. Es que usted no sabe lo que yo he vivido, yo fui abusado, yo fui abandonado, yo no tuve amor de mis padres, yo fui maltratado. Y hay personas que viven llevando esa cruz a cuestas y la llevan por muchos años y viven tristes porque se están acordando todo el tiempo: yo fui esto, yo fui lo otro, a mí me abandonaron, yo viví esto. El Señor te dice: yo hago cosa nueva, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas. Entonces no se viva acordando de lo que ya vivió, lo que pasó, pasó. Ahora viene lo nuevo del Señor. Siempre crea que la gloria postrera será mayor que la primera. En Cristo siempre hay esperanza. Queridos, tener esperanza no cuesta nada y sí nos trae muchas bendiciones. Todo lo contrario de la decepción. La decepción es costosa, nos roba los sueños, nos roba los anhelos, nos roba la visión y puede robarte hasta el dinero. Porque la persona que cae en depresión tiene que estar dependiendo de médicos, de medicamentos y demás. ¿Y sabe qué quiere el enemigo? Robarnos el dinero. Dígame uno que pase cualquier enfermedad, por pequeñita que sea, a ver cuánto dinerito se le va, a ver cuántas cosas le toca comprar, visite médicos, pague medicamentos, farmacias y demás. El enemigo quiere robarnos las finanzas, trayendo tristeza, desilusión, enfermedad. Pero no se lo vamos a permitir. Tenemos la promesa de Dios que si ponemos nuestra esperanza en Él, no seremos avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Lo dicen los salmos, lo dicen los profetas. Si creemos, el que cree en Él jamás será avergonzado, dice la palabra. Y yo creo a esa palabra, no seremos avergonzados. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versos 2 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, 2 al 5. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Mire, debido a su fe usted está en este lugar sentado hoy bajo cobertura. Dice: en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría. Diga conmigo: y alegría.
participar de la gloria de Dios. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Dice la otra versión, paciencia. Las pruebas nos ayudan a desarrollar paciencia, nos ayudan a desarrollar resistencia. Por eso dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuántos aquí se alegran en medio de las pruebas? No es fácil, ¿cierto? No es fácil alegrarse. No es fácil en medio de la dificultad glorificar a Dios. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión. Destaque esa parte. Y esta esperanza no acabará en desilusión. Nuestra esperanza no acabará en depresión. Para los que confiamos en el Señor, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando una persona, un cristiano, reconoce al Espíritu Santo y tiene comunión con Él, no puede haber desesperanza. No debería haber decepción, desilusión, desesperanza, sentimientos de fracaso, porque reconocemos con cuánto amor, con cuánta ternura el Señor nos ama y que nos ha dado a su Espíritu Santo para fortalecernos en los tiempos difíciles. Hay muchos que entran en desilusión cuando tienen esas expectativas que no se cumplen. Esperan de una persona mucho. Pasa por ejemplo con las mamás, ¿no? La mamá está pendiente del hijo cuando es pequeñito, de su alimento, de que duerma bien. Las mamás están pendientes si respira o no respira cuando el niño nació, si se mueve o no se mueve. La mamá desde el vientre está pendiente si el niño todos los días se mueve en el vientre, luego si respira o no, luego si comió o no. Y a veces cuando los niños crecen no son tan especiales con sus padres. Entonces la mamá empieza a pensar, y chino malcriado, todo lo que le hice, todo lo que lo cuidé, le limpié la cola, me trasnoché, le di el medicamento, lo llevé al médico y mírelo ahora cómo responde, ¿cierto? Y eso les genera y les trae una desilusión y una tristeza, que yo quiero decirle algo. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a sus padres y enseñarlos en el temor a Dios, pero el hijo le dará cuenta también a Dios. Nosotros, si tenemos al Señor, estamos completos. Nuestra alegría no puede depender de nadie, ni siquiera de los hijos, ni siquiera del esposo. Como me decía esta señora, es que yo siento que sin él no vivo. Yo dije, wow, tiene una idolatría, porque ha puesto por encima de Dios a su marido. Tiene que cambiar el orden para que el Señor le fortalezca y el Espíritu Santo le consuele, porque el marido la dejó. Entonces, queridos, tenemos que decidir cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer en estos tiempos difíciles. Después ¿en cuál era el primero que le dije? Desilusión. Luego viene el desaliento. Vamos como los pasos que van acercando a la depresión. El desaliento, queridos, quedarse decepcionado demasiado tiempo trae desaliento y desilusión. Si usted se queda porque uno se decepciona con frecuencia. Un amigo que le dijo que iba a estar ahí en los tiempos difíciles, en las buenas y en las malas, y nos pasa mucho a los líderes, ¿no? Y tú y yo te voy a acompañar siempre, y tú eres el mejor, y tú eres mi padre espiritual y mi madre espiritual, y luego sale renegando del padre y de la madre y hablando mal. Pasa mucho. Así de que la decepción la vamos a vivir, todos la vamos a vivir. A ese que tú ayudaste y se fue hablando mal de ti, a ese que le diste la mano, le diste abrigo, le diste de pronto alimento, lo apoyaste y se fue hablando mal de ti. Entonces esas decepciones todos las vamos a vivir. El problema es quedarnos mucho tiempo en la decepción, porque quedarse mucho tiempo en la decepción trae desaliento, trae desilusión y te puede llevar a la depresión. Estar desalentado es estar desanimado y sin valor. Es lo contrario al valor. Y acuérdese, querido hermano, que el Señor nos ha dado valor. Usted es de gran estima delante de Dios. Somos escogidos delante de Dios, la niña de los ojos de Dios. Así de que somos de gran valor. Lo que el enemigo te quiere hacer creer es que no vales nada, y por eso trae desaliento y desánimo. ¿De qué te sirve si no te va a salir bien? Tú no sirves, tú no calificas, tú no vales, tú no vas a poder, no lo vas a lograr. Y esa es la voz del enemigo.
Queridos hermanos, tenemos que aprender a discernir la voz del enemigo y la voz de Dios. Y cuando el enemigo te esté hablando y te esté diciendo no puedes, no calificas, tú le vas a decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y no se quede en la decepción mucho tiempo. No se quede ahí, porque el enemigo va a querer tenerlo prisionero en ese lugar. Sea fuerte y valiente. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a ser fuertes. Queridos, la vida es para valientes. El Señor le dijo a Josué: tú entrarás en esta tierra, la tomarás posesión de ella, porque esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Pero Josué, esfuérzate y sé valiente. Dos cosas. Y luego más adelante le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a tu descendencia esta tierra por heredad. Y vuelve y le repite más adelante: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y hoy quiero decirle algo. ¿Por qué cree usted que el mismo Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente? Porque sabía que el enemigo iba a venir con pensamientos de temor, a decirle: tú no vas a poder entrar a ese pueblo, a ese lugar. Tú no vas a poder tener tierra prometida. Tú no lo vas a lograr. La gente no te va a escuchar, no te van a hacer caso. Tú no eres un buen líder. Y todas las cosas que el enemigo suele decirle a aquellos que se sientan a escuchar al diablo. Ahí es donde el líder tiene que diferenciar. Cuando el enemigo empieza a hablar a la mente y al corazón, es cuando tenemos que tener clara nuestra posición en Cristo. Tenemos valor. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. No somos cualquiera. No somos cualquiera. Somos la niña de los ojos de Dios. Así de que esfuércese y sea valiente, porque el enemigo tiene una estrategia para destruirle. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Cuál es nuestro gran enemigo? Dígale al que tiene a su lado: cuídese del diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Manténganse firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, como en la milicia, firmes contra él, y sean fuertes en su fe. No débiles en la fe, queridos, fuertes en la fe, firmes y fuertes en la fe. Dos cosas. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. También está pasando por el mismo sufrimiento. Todos hemos pasado tiempos difíciles. Hoy estaba en la reunión anterior la familia de una jovencita que su esposo en un accidente en moto se mató. Estaba en la reunión anterior y oré por ellos, porque sentí el dolor en el corazón de la chica que tuvo que entregar a su esposo. Y yo pensaba dentro de mí, ¿no? Y dice: recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y yo pensaba: que el Señor les fortalezca, el Espíritu Santo les fortalezca y ponga la esperanza. Yo también tuve que vivir un tiempo difícil alguna vez. Recuerdo un tiempo de los más difíciles que vivimos fue la muerte de mi cuñado. Llevábamos 6 o 7 años aquí en la iglesia y edificando el ministerio y bueno, trabajando fuerte. No éramos pastores todavía con Sandro, teníamos un ministerio, pero le servíamos al Señor con todo el corazón. Y recuerdo que un día en un evento de un cumpleaños de un miembro de la iglesia, del papá de Carlos Espinel y de Daniel, recuerdo que estábamos en el cumpleaños de él cuando llamaron a Sandro y salimos de ese lugar y mi cuñada le dijo: Sandro, su hermano se mató, así en seco. Y yo vi a Sandro como morado, yo lo vi mal y dije: ¿qué pasó? Y me dijo que Adrián se mató. Y arrancamos en el carro, nosotros estábamos cerca a Sopoy y mi cuñado se mató en Pionono. Él era militar del ejército con una hoja de vida muy buena, con honores, medallas, muy reconocido, ya estaba haciendo curso para coronel, una hoja de vida así súper guau, cursos de una cosa, cursos de la otra. Había estado en las fuerzas especiales del ejército, había combatido a la guerrilla, cogió a Caraballo en su tiempo, bueno, muchas cosas había hecho y tenía una hoja de vida muy virtuosa. Por tanto, era el demostrar de la casa. Sandro era la oveja negra de la familia.
Entonces, él era el demostrar. Cuando pasa eso, yo dije, Dios mío, yo ahí mismo pensé, mi suegra. Dije, Dios mío, pues como el niño de sus ojos. Dije yo, wow. Y llegamos ahí a la morgue en Sopó y acababan de llevarlo y lo vi yo ahí. Yo no sabía qué decir, ni a Sandro, ni a mi suegra, yo no sabía ni a la esposa. Porque uno, ¿qué dice? Yo decía, ¿qué le digo? No, ánimo. No, pues ánimo en ese momento como que no, ¿cierto? No, Dios tiene el control. Sí, pues como que lo escuchan, pero en esos momentos no es tan fácil entender la voluntad de Dios por ningún lado, de ninguna manera, no es fácil. Yo hoy sentía a la jovencita que perdió a su esposo en un accidente hace unos días en moto, y yo decía, Dios mío, no es fácil decirle ánimo, ten esperanza, pero es lo que el Señor hizo con nosotros. Yo vi a Sandro muy triste. Recuerdo que en el sepelio, en el Cantón Norte, estando ahí en el funeral, vinieron nuestros líderes que siempre han estado ahí apoyándonos, gracias al Señor por la cobertura. Vinieron y nos acompañaron, pero recuerdo que la líder le dijo a Sandro, Sandrito, yo te aprecio mucho, quiero decirte algo que tal vez en este momento no lo vayas a entender, va a sonar un poquito fuerte. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué le va a decir? Tu hermano era, pues se ve por todo lo que están viendo mis ojos, que era un gran hombre, muy virtuoso, muy destacado, pero ya partió con el Señor lo llamó a su presencia y Dios te va a levantar a ti. Dios lo quitó a él, ahora tú tomas el lugar, el Señor te pone por cabeza y te va a poner por cabeza en la familia tuya y en la de Tatiana. Muchos vendrán a ti a pedirte consejo y se acercarán a ti. Hoy no lo entiendes, pero es algo que el Señor ha permitido para darte a ti el lugar. Y yo dentro de mí dije, wow, cállenla. Yo Dios, no, que no diga más, Señor, cállenla, cállenla. Y yo miraba a Sandro y Sandro la miraba. Yo creo que ninguno de los dos dijo amén, porque Sandro la miraba como entre rabia y dolor y tristeza y muchas cosas. Pero déjeme decirle que el tiempo pasó y la palabra se cumplió. A veces hay cosas que uno no entiende en la vida. A veces hay situaciones que uno no comprende por qué Dios las permite, por qué uno las vive, por qué pasan. En el momento no las puede explicar porque no tienen explicación. Entender a Dios es complicado. Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Y sabe, en ese momento, cuando pasó el tiempo, fue un tiempo muy triste, ese tiempo fue muy triste. Recuerdo que nos acompañaban los líderes más antiguos, estaba Henricito, no sé si estaba Alexandra, todavía no. Bueno, los líderes más antiguos estaban con nosotros y fue un tiempo bastante duro para Sandro. Un tiempo en el que nos albergó el silencio porque yo no sabía ni qué decirle, ni él qué decirme a mí. Pero pasado el tiempo, el Señor nos levantó. Y pasado el tiempo, el Señor levantó a Sandro. No se quedó en la desesperanza, no se quedó en la tristeza, sino que se levantó. Así como Dios le dijo a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Yo sé que Sandro lo recibió en su espíritu. El Señor le dijo, levántate, Sandro, come, largo camino te resta. Había muchas cosas por hacer. Hoy en día la familia nos pide consejo. Mi familia es cristiana. Tengo la alegría de tener a Felipe en mi equipo de 12, a mi hermano. Mi familia está en Cristo. Lo que antes no entendía, hoy lo comprendo. Y le doy gracias al Señor porque hay cosas que parecen duras y son duras, pero las tenemos que enfrentar de la mejor manera para que no entre el enemigo a traer desánimo, tristeza y desilusión. Ahí estará el Espíritu Santo para traer gozo al corazón, para traer esperanza, para consolar, para levantarnos. Tenemos que renovar nuestra mente con las promesas de Dios. Constantemente hay que renovar la mente. Por eso venimos a la iglesia, por eso usted asiste a célula. Porque imagínese toda la semana escuchando el mundo, escuchando a sus compañeros de trabajo, escuchando el ambiente afuera, escuchando música secular en las calles, en el trabajo, en todo lado. Si usted no obliga a su espíritu a mantenerse alineado con la palabra de Dios, déjeme decirle que lo que termina pasando es que usted termina siendo como el mundo es y viendo las cosas del mundo como el mundo las ve. Y tal vez empiece a cuestionar las cosas de Dios. Por eso necesitamos obligar el espíritu a estar alineados con Dios. En su casa se debe escuchar música cristiana. Es mi consejo, no le estoy diciendo que porque escuche música se va a condenar del mundo. No, ¿usted qué ambiente quiere traer a su casa? ¿Quiere que sus hijos a una temprana edad empiecen a tener deseos sexuales? Entonces déjelos escuchar reggaetón. ¿Quiere que sus hijos sean respetuosos y que atesoren la palabra de Dios? Ponga un ambiente de gloria en su casa y que en su casa se escuche música espiritual. Las personas que la escuchan saben que trae un ambiente de gloria,
cambia el ambiente, nos llena de esperanza. Si estamos tristes y escuchamos música cristiana, hay esperanza, decimos todo lo podemos, el Señor tiene algo nuevo, Dios algo va a hacer, Él lo hará de nuevo, Él es Dios de milagros, es poderoso. Entonces alabaremos al Señor y cuando vengamos a la iglesia nos deleitaremos en el tiempo de alabanza, porque es lo que está en nuestro corazón. Y los últimos niveles de la depresión son el abatimiento y la desesperación. El abatimiento y la desesperación. Queridos, una persona abatida, deprimida, tal vez todavía no piense en quererse morir, pero sí baja los brazos, no quiere salir, no quiere hablar, se quiere aislar. Esa es la persona que está abatida. Dice el Salmo 37, verso 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hay quienes han caído y se sienten derribados y se sienten que no se han podido volver a levantar por una caída que tuvieron, como que no recuperaron el primer amor. Déjeme decirle, determínese, porque el Señor sostiene su mano, Él lo sacará en victoria, Él lo llevará al otro lado. Y la desesperación es una palabra que viene del griego, estar completamente sin salida, desesperanzado. Una persona que no ve salida, que no ve la luz por ningún lado, está enmarcado por la total pérdida de la esperanza. Ese es cuando el diablo te dice: no hay nada que hacer, quítate la vida. Tú no sirves para nada, a nadie le importas. Si te vas de este mundo, a nadie le interesa, no le vas a hacer falta a nadie. Y empieza a poner esos pensamientos en la mente y en el corazón. ¿Sabes? Satanás quiere llevarnos de la decepción, de la desilusión, del abatimiento a la desesperación y de ahí a la depresión. Y muchos llegan a esos estados. Y tristemente ahí ya el enemigo le habla audiblemente, que son las personas que escuchan: mátese, quítese la vida. La persona que está sumida en la desesperación. No podemos llegar a esos niveles, queridos. Ahí es donde tenemos que tener el equilibrio y como cristianos tener carácter, para que cuando estemos entrando en tristeza no lo permita. Accione el gozo. Cuando estemos cayendo en tristeza, en decepción, no se quede demasiado tiempo en ese tiempo. Levántese, escuche las promesas de Dios, lea la palabra, recuerde lo que Dios le ha dicho que va a hacer con usted, porque si Dios lo ha dicho, Él hará. Y recuerde que hay poder en la alabanza, hay poder en el gozo. Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. El poder del gozo. Ese es para nosotros los que confiamos en el Señor. Ese no lo conocen los de afuera. Ese no lo enseñan los médicos ni los psiquiatras. Ese no se lo van a dar en píldoras. Ese lo conoce el que cree en el Señor. Hechos 16, 25 y 26. Dice la Biblia: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban en la cárcel, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo conocía el poder del gozo. Sintiéndose en una cárcel, azotado y golpeado, decidió cantarle a Dios. Cuando vengan esos tiempos difíciles, decida cantarle a Dios. Cuando venga el tiempo adverso, decida alabar a Dios. Glorifiquen a Dios en familia. Los que vienen en familia a la iglesia, únanse y glorifiquen al Señor, porque bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, mientras usted le alaba y mientras el gozo del Espíritu Santo está en su corazón, cadenas se romperán y puertas se abrirán y nuevas oportunidades habrán para usted. No se quede en tristeza, porque la tristeza trae lazo, desilusión y lo va llevando abajo. Acuérdese, depresión es opresión hacia abajo, hacia abajo. El enemigo quiere llevarlo hacia abajo. Pero cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted se llena de gozo y deja que el Espíritu Santo esté en su corazón, las cadenas de tristeza se rompen, las cadenas de desilusión se rompen. La depresión no tiene cabida en el corazón de un cristiano. De un cristiano que permite que el gozo de Jehová sea su fortaleza. Nehemías dijo: el gozo de Jehová es mi fortaleza.
Pablo le dijo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre, en todo tiempo. Regocijaos. Otra vez les digo: regocijaos. Deje que el fruto del Espíritu Santo esté en su corazón e identifique cuando vienen los tiempos de tristeza y renuncie a toda desilusión, a todo sentimiento de decepción, de tristeza, de abatimiento, de decepción, y levántese, porque largo camino le resta. Puestos en pie, por favor. Hay un pasaje que me gusta de Pablo en Hechos 20:24, que dice Pablo, yo quiero que usted lo tenga en cuenta. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, ¿qué dijo Pablo? Todo pasa a un papel secundario, a un lugar secundario, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo y de testimonio de la gracia de Dios. Queridos, no le va a servir al Señor por una temporada. Anule al diablo, que ha llevado a algunos de temporada en temporada en la vida en Cristo. Cada que le da tristeza o que algo no le sale bien, se va. No. Acabe la carrera con gozo. Si no, ¿de qué le sirvió servirle al Señor tantos años? ¿De qué le sirvió enseñar a otros, liderar? La idea es acabar la carrera con gozo, y para eso tiene que mantener el gozo, que el fruto del Espíritu Santo esté en su corazón, y ese fruto desarraigue toda tristeza, desilusión, amargura. Viva feliz con lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene algo nuevo, y siempre lo nuevo de Dios será mejor. Amén. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor. Quisiera que las personas nuevas vayan viniendo aquí adelante. Si tenemos algún invitado nuevo, la persona que le invitó, tráigalo aquí adelante. Mientras tanto, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Quiero orar aquí adelante por los nuevos. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Espíritu Santo, que el fruto tuyo esté en el corazón de cada uno de estos tus hijos. Que toda tristeza, decepción, desilusión hoy sean absorbidas por tu preciosa sangre. Tú pagaste con precio de sangre para llevar nuestra tristeza, nuestro abatimiento, nuestra desilusión, para darnos esperanza. Que el fruto de tu Espíritu esté en el corazón de cada uno de estos tus hijos. Que el gozo de Jehová sea su mayor fortaleza. En el nombre de Jesús se gozarán y se deleitarán en la vida que tienen, en la familia que tienen, en los hijos que tienen. Se gozarán y cantarán, porque mientras te alaben, cadenas se romperán. Mantenga sus manos levantadas, déjeme orar, porque mientras estos tus hijos te alaben aquí en la iglesia, en sus hogares, en su tiempo devocional, tú no permitirás, Señor, que la tristeza entre a su corazón, que el desánimo haga nido en su corazón, que la amargura gobierne su corazón. En el nombre de Jesús, mientras te alaban, mientras te adoran, cadenas se rompen, cadenas de amargura, cadenas de desilusión, cadenas de depresión se rompen en el nombre poderoso de Jesús, y puertas se abren. Así como Pablo, puertas se abren. Hay puertas que se abren para ti. No estarás en el mismo lugar, el Señor te lleva adelante. No estarán más las puertas cerradas. El Señor abre nuevas puertas para ti, te da nuevas oportunidades. La tristeza y la desilusión se va. En el nombre poderoso de Jesús hay victoria por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Declaro que la alegría y el gozo estarán en el corazón de estos tus hijos para vivir felices, dando gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tenemos algún invitado nuevo. Déjeme ver, ¿hay algún invitado nuevo? Deje su mano en alto, por favor. ¿No tenemos invitados nuevos? Bueno, nos espera un tiempo muy especial. Estamos preparando un tiempo de Navidad aquí en la iglesia muy especial. Lo anhelábamos, lo esperábamos. Ya han pasado 2 años, así de que vamos a tener una Navidad aquí en la iglesia muy especial. Involúcrese en las actividades de su ministerio. Le invito, pregúntele a su líder qué hay que hacer, y nos vemos aquí todo este tiempo para gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Una feliz tarde para todos. Dios les bendiga y Dios les guarde.